Hola amigos, un gusto saludarles una vez más. Inmigración se está moviendo minuto a minuto. Trump tiene solo 5 días en el poder y todo ha cambiado. Ya no existe el estatus de protección temporal, no existe CBP-1 y hoy circula un memorándum donde indican, lo revela The New York Times, donde abre la posibilidad de que cualquier migrante que tenga menos de 2 años en Estados Unidos y que haya ingresado con parol o con CBP-1 podría ser deportado. Me acompaña la abogada de inmigración Isadora Velázquez, con quien tenía tiempo sin compartir este espacio, porque bueno, siempre está en corte, siempre que le escribo estoy en corte, estoy en corte, estoy en corte. Y hoy la agarré porque quiero hablar sobre la veracidad de este memorándum y qué nos indica qué es lo que viene. Entonces, para ese migrante que tiene menos de 2 años con parol o con CBP-1. Este memorándum que se firmó el jueves a la noche es una crónica de muerte anunciada, que es el título de García Márquez que seguimos viendo repetido está saliendo en inmigración. Firmado a la noche básicamente le expande lo que es el expedited removal, que ya era parte de la ley migratoria, esta ley anticuada que tenemos hace más de 40 años, y le da expande la autoridad de poder deportar, como bien mencionabas, a personas que estén en los Estados Unidos cerca de la frontera por menos de 2 años. Digo 2 años porque en el 2017 el presidente Trump expandió el tiempo a 2 años. Antes eran creo que 30 días que uno podía, si uno llevaba menos de 30 días o ciertos meses y estaba cerca de la frontera, podía ser sujeto a deportación. El presidente Trump lo expandió en el 2017 y ahora lo vuelve a expandir. En la expansión se aumenta en que le puede eliminar el parol que se le haya otorgado a personas que hayan entrado, como bien mencionaste, con CBP-1, que era el programa fronterizo para entrar a pedir asilo, o con el programa de parol humanitario para Nicaragua, Venezuela, Cuba y Haití. Así que personas que pueden estar en el país legalmente a través de dichos programas, si están en estado fronterizo, se corren el riesgo de que puedan perder ese parol y puedan terminar en un posible proceso de deportación. Florida, por ejemplo, puede ser considerado un estado fronterizo, un país, sí, un Sí, estado fronterizo. sí, estados como la Florida son extremadamente peligrosos porque no importa dónde vayas en la Florida, es un estado fronterizo debido a estar rodeado por el mar. Estados como mi hermosa isla de Puerto Rico, no somos un estado, pero es definitivamente fronterizo. Cualquier persona que tenga dicho estatus en esa isla, a Hawái, estados como Texas, Arizona, Nueva York, en tanto en las esquinas como arriba, al tener frontera con Canadá. Así que es muy importante ver cuán cerca está usted de la frontera y si usted lleva más de 2 años en los Estados Unidos, pero entró tal vez con el programa de CBP-1 o está con el parol humanitario y está cambiando su estatus, es bueno que tenga con usted documentación que así lo demuestre, que lleva más tiempo acá en los Estados Unidos para así no tener problemas en caso de tener algún encuentro con inmigración. ¿Cuál es esa recomendación? Cargar sus documentos, pero al mismo tiempo el tiempo va pasando, ¿no? Valga la redundancia. Si te Por, dieron 2 años, ya mucho de repente tienes un año, tienes 9 meses, hay que correr. ¿Qué se puede hacer? Sí, por ejemplo, CBP-1 es el mejor ejemplo, porque hubo muchas personas que aunque CBP-1 empezó en el 2023, ya estamos en el 2025. Y la realidad es que el presidente Biden asumió su mandato en el 2021, así que desde el 2021 vimos muchas entradas de personas buscando asilo, se les permitió entrar con el famoso documento, por lo menos famoso acá en la Florida, la I-220A, la I-220B. Mayormente documentos que guardamos en casa porque queremos que se protejan para buscar nuestro remedio migratorio. Lleve su copia. Lleve con usted esa copia de la I-220A, de la I-220B, de su reporte, porque eso muestra cuándo usted entró, aunque esté buscando ajustar, aunque su proceso aún no ha ido a corte, porque tenemos a personas que tienen audiencias por primera vez en el 2028. Esa entrada legal antes de 2 años le va a dar esa paz mental en caso nuevamente que tenga ese encuentro. Ahora, fíjate, aquí hay una cosa interesante. Si bien las medidas para muchas personas deben ser muy difíciles, aquí hay una independencia judicial. Los jueces pueden bloquear algunas decisiones. Ya vimos lo que ocurrió con el caso de la nacionalidad por la ciudadanía por nacimiento de hijos de indocumentados, que ayer un juez bloqueó por 14 días esta orden ejecutiva. ¿Tú crees que este memorando puede existir alguna estrategia judicial para frenarlo? Eso es lo interesante del proceso de expedited removal y esta es la lección que muy bien aprendió el presidente Trump en el 2017. La respuesta es no. El juez no tiene control acá para protegerle a usted en caso de que usted sea sujeto a esta remoción, a removerle de manera expedita. Solamente demandas locales que pueda tener organizaciones como el ACLU, abogados de inmigración,
pero usted individualmente que lo vayan a llevar a través de un proceso judicial, ese es el punto de expedited removal, que le elimina el parol, le elimina su entrada legal sin pasar como monopolio, sin pasar por Go, sin cobrar $200, no le da a usted el privilegio de poder ejercer los pocos derechos que tiene el inmigrante acá en los Estados Unidos. Lo tratan como el equivalente de usted haber entrado con lo que conocemos como ESTA, como el visa waiver. Personas que hayan entrado con esta y visa waiver y tienen un encuentro con inmigración, no tienen el derecho a aparecer frente a un juez, aun si tienen familia en los Estados Unidos, aun si llevan mucho tiempo en los Estados Unidos. El expedited removal para personas que llevan muy poco tiempo en los Estados Unidos es lo mismo. No le da a usted el privilegio de aparecer frente a un juez, así que no hay juez que lo pueda parar. Hay jueces que pueden ahora pelear en contra de ese memorándum, pero no hay juez que le pueda proteger a usted si tiene el encuentro con inmigración. Es decir, que entonces en este momento lo importante es tener los documentos, si usted le dieron el parol o le dieron cosas a la mano. Y segundo, también asesorarse, Isadora, porque, por ejemplo, aplicar un asilo, al buscar algo que te permita, no, yo creo que es una estrategia válida, o me equivoco. Lo dijiste perfectamente. Aun si usted tiene este encuentro y aun si usted no va a tener el privilegio de aparecer frente a un juez, el derecho al asilo es un derecho universal. Si usted tiene miedo y usted tal vez no ha tenido el tiempo de someter su aplicación de asilo, le van a eliminar el parol, usted tal vez estaba aquí, se iba a volver después de los 2 años y lo van a deportar. Recuerde que usted siempre puede decir, yo tengo miedo, yo exijo mi entrevista de miedo creíble. Lamentablemente, solamente usted lo puede hacer. Usted puede contratar el mejor abogado del mundo y el abogado no necesariamente va a tener el privilegio de poder pelear por usted hasta el punto de pedir la entrevista de miedo creíble. Así que es muy importante que sea vocal, que exija su entrevista de miedo creíble, que diga que tiene un miedo, que lo vocalice. Eso sí es importante, tiene que saber argumentarlo. Si le empiezan a hacer preguntas sobre su miedo y no lo puede argumentar, entienda que lamentablemente no va a haber mucho que se pueda hacer. Para que tengan una idea, tanto por el programa de parol humanitario como el CP1 han llegado a Estados Unidos más de 1.400.000 migrantes, una cifra impresionante. Sí, sí. Y eso sin contar las personas en estos momentos que están en parol legalmente, que no han aplicado todavía el asilo, así que no tienen ese remedio legal. Así que Mm. es un ejemplo perfecto de cómo estas cifras siguen aumentando. Cuando se eliminó CBP One, estimábamos que iban a ser 13.000 aplicaciones y se estima que ahora son más de 30.000 personas que se quedaron afuera. Ok. Ahora, ¿tú crees que, fíjate, la inmigración fue un tema de campaña durante Trump? Y ojo, independientemente de lo que esté pasando, las encuestas decían que el votante estadounidense se preocupaba por la economía y por la inmigración. ¿Cómo crees tú que estas medidas son recibidas por la gente? Sobre todo pregunto por esos que decían en la encuesta que les preocupaba la inmigración. Creo que es algo que se estaba esperando y creo que ahora, mientras poco a poco vemos cómo van dando el resultado, puede que se reciban en sí, me atrevo a decir hasta de manera positiva. Por eso menciono mucho lo que pueda llegar a ser el presupuesto. Cuando veamos el presupuesto, tal vez en marzo, y el Senado empiece a argumentar cómo se va a seguir el presupuesto a través del año y veamos el costo de estas deportaciones, tal vez allí veamos alguna reacción negativa si es que el costo de estas deportaciones llegase a ser alto, pero la realidad es que el presidente mismo nos advirtió de antemano que iba a estar separando familias, que muchos niños americanos pueden quedarse aquí en los Estados Unidos sin sus padres, o que estaba dispuesto hasta enviar a los niños americanos con sus padres si acaso los padres no estaban dispuestos a dejar a los niños acá. Del hecho que le haya tomado el tiempo de advertirlo y aún así tener el éxito en las elecciones, me da a entender a mí que esto que está ocurriendo no necesariamente va a ser recibido de una manera negativa. Sí, todo pareciera indicar, vamos a ver, todo esto está muy reciente, pero bueno, lo prometió y lo está haciendo. Eso es una realidad. Isadora, importante, tú estás en un estado fronterizo como es la Florida, como me lo has descrito muy bien, y cualquier persona que haya llegado por CBP One, por parol humanitario, que desee reunirse urgente con un abogado y poner orden en esta situación que es lo prioritario ahora, ¿dónde te pueden contactar? Con mucho gusto nos pueden llamar al 305-938-0676. Nuevamente ese es el 305-938-0676. Pero sé que muchos compañeros tal vez están en otros estados también fronterizos o no, como Chicago, que está bastante caliente en estos Ajá, momentos con las redadas, o ajá, estados como Texas, que tienen en sí, este momento una frontera también muy picante. Nos sí. pueden mandar un correo electrónico si acaso se quedaron atorados, está en el programa de Quédate en México
y nuestro email es isadora@isalawyers.com, que es nuestra página web donde pueden tener más información. Lo voy a dejar igual descrito en la descripción para que cualquier persona te contacte. No quiero cerrar sin hacerte esta pregunta, ¿no? Hay una política real de endurecer, ¿no? Y hacer mucho más duro el filtro para que cualquier migrante esté en Estados Unidos. Muchas de las personas que fueron liberadas aplicaron a un asilo, no sé los argumentos que cada uno hizo, ¿no? O sometió para sustentarlo, pero es una realidad. ¿Tú crees que la política para determinar esa aprobación de asilo vaya a endurecerse? Sí, definitivamente creo que se van a poner mucho más estrictos en que la persecución, en que los límites del asilo, hay que recordar que tiene que ser persecución del gobierno o de un agente que el gobierno no pueda controlar. Lo que vimos en el 2017 es que agentes como por ejemplo las gangas o ese grupo criminal que vemos en el día a día en nuestros países tenían un escrutinio muy alto, y creo que eso va a regresar en cuestión de atacar, por ejemplo, las familias, es decir, que el núcleo familiar no puede ser parte del asilo. Creo que es algo que va a regresar, así que tenemos que estar listos a asegurarnos de que nuestro asilo sea por circunstancias personales, algo que vivimos antes y puede estar de vuelta. Perfecto, muchísimas gracias, Isadora. Vamos a seguir en contacto y te agradezco el tiempo porque siempre estás ocupada con todos tus clientes y ya dijo el número, lo vas a dar el correo electrónico. No pierda tiempo. De un buen Es abogado habla verdad. perfecto español, además es maravilloso porque tener a alguien que le diga a uno las cosas como son es fundamental. Así que gracias por el tiempo y a seguir trabajando en la medida de lo posible. No, no, ahora vienen más retos. Así es, así es. Se va a poner más difícil, pero vale la pena pelearlo, no se Claro, rindan. además eso es la inspiración de un abogado, ¿no? Defender los casos y demostrar que existe esa justicia para cada uno de ellos. Muchísimas gracias. Así es.